Kilo de Ciencia, un podcast de cienciaes.com con Jorge Laborda Fernández. Hoy os invitamos a escuchar Empatía y predicción. Buena ciencia, amigos y seguidoras de Kilo. Un saludo cordial de Jorge Laborda. Hoy os ofrecemos una nueva entrega de Kilo en su modalidad vintage. En esta ocasión recordaremos unos interesantes estudios realizados hace ya algo más de 4 lustros, pero que podrían haber sido hechos ayer mismo, relacionados con esa capacidad tan social y humana de la empatía, la capacidad de sentir o al menos comprender lo que siente el otro, de ponerse en su lugar y de anticipar sus deseos y sus acciones. Si la capacidad empática no hubiera aparecido ya en las especies de animales ancestrales a la nuestra y no se hubiera potenciado más aún a lo largo de nuestra propia evolución, probablemente la especie humana no habría podido sobrevivir hasta nuestros días. Hoy, la empatía por el prójimo sigue siendo una fuerza civilizadora e integradora fundamental, que, por supuesto, radica en la estructura y función de ciertas zonas cerebrales. Del descubrimiento de estas zonas y de algunos de los potenciales problemas que puede causar su mal funcionamiento es de lo que trataban los simpáticos estudios que os relato a continuación. En marzo de 2004 explicaba lo siguiente. Mi padre, que era un hombre sin estudios y que quizá por esa razón se ganó mucho mejor la vida que yo, decía allá por los años 70 del siglo pasado que cuando se descubriera cómo funcionaba el cerebro se habría descubierto todo. Esa frase me impresionó, porque ahora sé que solo puede provenir de una persona intelectualmente liberada, en particular en aquellos años de catolicismo institucional y dualidad alma-cuerpo. Pero es además una frase con gran parte de verdad, porque una de las fronteras del conocimiento sigue siendo, precisamente, comprender el cerebro y cómo genera funciones tan complicadas como el lenguaje o la consciencia humanas. Un chiste que circula por internet ya hace 20 años afirma que si tuviéramos un cerebro tan simple que pudiéramos comprenderlo, entonces seríamos tan tontos que no podríamos comprenderlo. Al margen de la broma, esta frase contiene también parte de verdad y sugiere además que tal vez nunca podremos llegar a comprender completamente el funcionamiento de nuestro propio cerebro, aunque sí quizá el de animales más simples. Creo que la mayoría, por no decir todos los neurocientíficos de la actualidad, estarían muy contentos si pudieran comprender en su totalidad el cerebro de un chimpancé o incluso el de un simio más primitivo. La ciencia actual está aún lejos de esta proeza, la actual de ahora, no la de hace 20 años, que por supuesto también. Pero se siguen produciendo avances significativos en el estudio del funcionamiento del cerebro que nos acercan cada día más a comprendernos mejor a nosotros mismos. Varios de estos avances han sido publicados muy recientemente, decía hace 20 años, en las revistas Science y Nature Neuroscience. Los estudios efectuados por investigadores que trabajan en Inglaterra lanzan alguna luz sobre los procesos cerebrales de empatía y predicción de las acciones de los demás. La empatía es esa cualidad humana, hoy sabemos que también animal, que nos capacita para ponernos en la camisa del otro o incluso dentro de su ropa interior. De empatía derivan las palabras simpático y antipático, por ejemplo. Es lo que hace posible que nos alegremos cuando alguien a quien queremos se alegra y que nos entristezcamos con los amigos que se entristecen. Predecir las acciones de los demás es también una cualidad humana muy importante, sobre todo a la hora de conducir en ciudad. ¿Qué va a hacer el conductor que nos precede? Desde luego no va a ayudarnos a que lo adivinemos poniendo el intermitente. Sin embargo, la mayoría lo adivinamos de todos modos, analizando pequeños indicios como la velocidad o cambios mínimos en la trayectoria que permiten anticiparnos a sus acciones. Tanto la capacidad de empatizar con el otro como la de predecir sus acciones son cualidades que hacen posible la existencia de las sociedades humanas. Sin una capacidad mínimamente empática no podemos comprender al otro,
entender sus sentimientos o sus motivaciones. La interacción personal sería imposible, y con ello igualmente la constitución de sociedades y grupos humanos. De la misma manera, la capacidad de predecir las acciones del otro es importante a la hora de coordinar esfuerzos en común, pero también a la hora de defenderse de los enemigos. Aquellos individuos con menor capacidad de predicción de las acciones de los demás no estarían tan bien adaptados a la vida en común ni a empresas en equipo. Habrían sido poco a poco eliminados por la selección natural. La capacidad humana de anticipación, seleccionada durante millones de años, queda muy de manifiesto en el fútbol o el tenis, deportes en los cuales la anticipación de lo que pretende hacer el contrario o un compañero por parte de cada uno de los jugadores es vital para el éxito. Igualmente debió serlo a la hora de coordinar la caza en las tribus primitivas. La importancia social de las capacidades empáticas y de anticipación es lo que, en mi opinión, da relevancia a los estudios publicados. El estudio sobre la empatía publicado en la revista Nature Neuroscience se efectuó experimentando con parejas voluntarias sentimentalmente involucradas, que son las que, en principio, más empatía pueden mostrar. Las áreas que se activaban en el cerebro de la mujer de cada pareja fueron analizadas mediante la técnica de resonancia magnética funcional, cuando bien ella, bien su compañero, al que no podía ver el rostro, pero que se encontraba en la misma estancia, recibía una descarga eléctrica de 1 segundo de duración. Una luz indicadora informaba a la mujer si la descarga iba a ser intensa o no. Cuando la mujer recibía descargas intensas, se activaban zonas de su cerebro bien conocidas e implicadas en la percepción del dolor. Una de ellas era el córtex somatosensorial, que localiza la proveniencia de las sensaciones corporales. Cuando la misma mujer veía cómo se administraban descargas a su compañero sentimental, se activaban también áreas del cerebro involucradas en la percepción del dolor, aunque no las del córtex somatosensorial. En este caso, las áreas que se activaban eran las relacionadas con sentimientos afectivos y emociones, es decir, aquellas que parece lógico estén en la base de la empatía. En otro estudio publicado en la revista Science, los investigadores exploran con la misma técnica las regiones del cerebro que se activan cuando una persona intenta anticiparse o adivinar las acciones de otra. En este caso, las áreas cerebrales activadas en la realización de una tarea simple no son las mismas que las que se activan ante la anticipación de esa tarea. Curiosamente, estas últimas áreas son muy cercanas a áreas que no son capaces de activarse en el cerebro de individuos autistas, lo que sugiere que el autismo podría estar causado en parte por un defecto en la capacidad de anticipación de las acciones de los demás. Así pues, estos estudios demuestran que nuestros cerebros están equipados para activarse en respuesta a sensaciones o acciones de otros congéneres. Las regiones cerebrales involucradas son, en algunos casos, similares a las que se activan cuando nosotros sufrimos o ejercemos la acción, y en otros casos son diferentes. Pero no cabe duda de que, en todos los casos, esas regiones han ido especializándose en esas tareas, inducidas por las necesidades de supervivencia en el seno de una especie cada vez más social y organizada, y en la que la capacidad de comunicación y comprensión no verbal es fundamental. En las últimas 2 décadas, la investigación sobre la empatía animal y humana ha sido muy intensa, con miles de artículos publicados sobre el tema. En una búsqueda rápida en las bases de datos biomédicas de artículos de revisión del tema, es decir, artículos que son un compendio de otros estudios e intentan resumirlos y concretar conclusiones hasta la fecha, 2 temas suscitaron mi curiosidad. El primero es que demasiada empatía podría ser negativa para algunas personas. Esto es lo que sugieren los estudios de actividad de zonas cerebrales en pacientes de depresión. En muchos de los pacientes estudiados, en referencia a su capacidad de sentir empatía, se ha detectado una hiperactivación de las zonas involucradas en esta cualidad, de las que hoy sabemos involucran al giro frontal inferior, a la ínsula bilateral anterior y a las áreas cinguladas.
Si tienes interés, puedes buscar la localización cerebral de esas áreas por internet. Volviendo a la depresión, como decía, se ha detectado que esas áreas cerebrales relacionadas con la empatía están hiperactivadas en los pacientes deprimidos. Esto sugiere que esos pacientes han desarrollado una empatía superior a la normal. No son personas meramente simpáticas, sino personas hiperempáticas, que quizá experimentan las emociones de las personas de su entorno con mayor intensidad de lo habitual. Es comprensible que, puesto que la infelicidad y el dolor parecen estar más presentes en la vida cotidiana que la felicidad y el placer, esa hiperempatía conduzca a la depresión, al menos en algunos casos. En apoyo de la conclusión anterior, resulta que, curiosamente, los tratamientos antidepresivos disminuyen la actividad de esas zonas cerebrales, lo que sugiere que los pacientes comienzan a salir de su depresión cuando su nivel de empatía disminuye. El otro artículo, publicado este mismo año, en 2024, que ha llamado mi atención, no relata resultados de estudios, sino que propone una interesante hipótesis sobre la falta de empatía en las redes sociales, presentada por dos investigadores, María Tavares, de la Universidad de California, y Ben Rain, de la Fundación Mind Science, localizada en San Antonio, en Texas. Estos investigadores afirman que plataformas como Twitter e Instagram son utilizadas por más del 62% de la población mundial, lo que facilita miles de millones de interacciones de usuarios todos los días. Sin embargo, muchos de estos intercambios involucran comportamientos hostiles, insensibles y antisociales. Esto plantea la pregunta: ¿se reduce la empatía en las redes sociales? La evidencia demuestra que los humanos tienden a comportarse de manera más grosera en entornos virtuales, pero considerando la escasez de datos fisiológicos recopilados en estos entornos, no está claro si los sistemas neuronales que gobiernan la cognición social y la empatía funcionan de manera diferente en las interacciones en línea. Esto es lo que dicen los investigadores. Por las consideraciones anteriores, los dos científicos proponen lo que llaman la hipótesis de la desconexión virtual, para explicar la prevalencia de la hostilidad en línea. Esta hipótesis sostiene que en las interacciones en redes sociales no se emiten ni reciben señales visuales o auditivas, gestos, tono de voz, etc. Estas señales son cruciales para evaluar el estado afectivo de los demás. En su ausencia, los circuitos cerebrales relacionados con la empatía no se activan correctamente. Por si esto fuera poco, estos autores indican que las interacciones en las redes sociales se producen de forma asíncrona, desconectada en el tiempo, en diferido, lo que puede limitar aún más la activación de los sistemas neuronales involucrados en la empatía. Los autores de esta hipótesis afirman que, como resultado de esta disminución de la sensibilidad hacia los estados de los demás, los usuarios pueden estar predispuestos a comportamientos desconsiderados o abiertamente antisociales. Dada la enorme y creciente base de usuarios en estas plataformas, los dos proponentes de la hipótesis instan a sus colegas a realizar estudios de adquisición de neuroimágenes en entornos virtuales, con un énfasis particular en el desarrollo de diseños relevantes para las redes sociales que puedan mejorar la empatía durante su uso. Como indican los autores, no tenemos datos sobre el nivel de empatía que los usuarios de las redes sociales muestran en comparación con las interacciones cotidianas, pero la hipótesis parece ser sensata a la luz de lo que hoy se sabe sobre el funcionamiento del sentido de la empatía. Y termino con las siguientes reflexiones. He concluido que, para mí, las redes sociales son un entorno hostil, generador de ansiedad e infelicidad, y hace ya años que no suelo introducirme por ellas para comentar nada. Además, también había llegado a la conclusión de que en las redes sociales es donde se encuentra la verdadera esencia de lo que somos los seres humanos. Esto dejaba una imagen de la humanidad más bien penosa, por decirlo con suavidad. Por esta razón, espero que la hipótesis anterior esté en lo cierto. De ser así, las redes sociales no reflejarían la esencia de la humanidad, como pensaba, sino que destilarían lo peor de las personas al disminuirles o incluso privarles de su sentido de empatía por los demás. Los humanos seríamos mejores personas en general de lo que se puede observar en las redes sociales, pero por esta razón
Estas serían fuerzas destructoras y polarizadoras de las sociedades. Sería, pues, necesario rediseñarlas para favorecer la participación de nuestro sentido empático en las interacciones con los demás. Aquí lo dejo por hoy. No me veis, pero os estoy sonriendo. Con esta sonrisa, que al imaginarla espero que sí pueda estimular un poquito tu empatía, me despido con mis mejores deseos de salud y felicidad. Que los buenos anticuerpos te acompañen y buena ciencia. Hasta el próximo programa. Adiós. Han escuchado ustedes a Jorge Laborda en Kilo de Ciencia, un podcast de cienciaes.com que se elabora gracias a vuestras donaciones. Si deseas colaborar, visita nuestra web y pulsa el botón de donar. cienciaes.com. Ciencia para escuchar.